En esta noche el mensaje se titula La sangre de Jesucristo. Quiero usar 3 pasajes de la Biblia en la cual vamos a basar nuestro mensaje en esta noche. 3 pasajes de la Biblia donde el tema va a ser acerca de la sangre. En el libro de Levíticos, capítulo 17, versículo 11, encontramos estas palabras. Porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. El libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y a la vuelta de Efesios encontramos Filipenses y después Colosenses, y vamos a leer Colosenses 1, versículo 20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Una de las cosas que encontramos en la Biblia, damas y caballeros, es que mucha gente dice que la Biblia es un libro sangriento. ¿No les han dicho a ustedes eso? Es un libro sangriento y la verdad sí lo es. Porque la palabra sangre se menciona en la Biblia más de 700 veces. La Biblia enseña que la vida, esa cosa que la ciencia no puede definir, esa cosa que la ciencia no ha podido encontrar realmente qué es, la Biblia nos enseña que la vida se encuentra en la sangre, en el torrente sanguíneo que corre desde el cerebro hasta la punta del dedo del pie. Así que la Biblia nos enseña que el cuerpo no puede existir sin la sangre y que el cuerpo se nutre y vive por medio de la sangre. Quiero hablar en esta noche acerca de la sangre y quiero darles a ustedes algunos datos científicos antes acerca de la sangre, para que nosotros entendamos un poco mejor la conferencia que va a abarcar esta noche acerca de la sangre incorruptible de Jesucristo. En el cuerpo humano, todos nosotros tenemos diferentes clases de tejidos. Tenemos, por ejemplo, músculos, tenemos nervios, tenemos grasa, tenemos glándula, tenemos hueso. Todos estos tejidos tienen en común algo muy importante, que son células fijas, pero con funciones limitadas. Pero por el contrario, la sangre es un fluido móvil dentro del cuerpo que no se limita a ninguna parte del cuerpo en particular, sino que recorre todo el cuerpo la sangre, nutriendo nuestras células, y al mismo tiempo que va nutriendo nuestras células, la sangre va recolectando la basura que nuestro cuerpo va produciendo, y la basura la va depositando en los riñones, en la piel, etcétera, etcétera. El proceso del recorrido de la sangre y el proceso de absorber los desperdicios del cuerpo se le llama científicamente el metabolismo. En el cuerpo de un hombre normal existen 5 litros de sangre y el corazón bombea estos 5 litros de sangre cada 23 segundos. Si la sangre no llegara a todas las diferentes células del cuerpo, estas morirían inmediatamente, pues la vida está en la sangre. La parte sólida de la sangre se llama eritrocitos. La sangre está compuesta principalmente de 3 clases de células, pero la sangre, aparte de tener 3 células, que son los eritrocitos, los leucocitos y la hemoglobina, la sangre también forma parte de un líquido que se llama la plasma y es incoloro. Los eritrocitos, o en otras palabras, los glóbulos rojos, son los que le dan la coloración a la sangre. Y se concentran los eritrocitos en 5 millones por cada milímetro cúbico de sangre.
Estos eritrocitos son las células que llevan realmente el combustible a todos los tejidos de nuestro cuerpo y forman el oxígeno, o sea, el oxígeno combinado, y le dan el color, repito, rojo a la sangre. Después tenemos los leucocitos o glóbulos blancos. Estas células son realmente la defensa del cuerpo. Y cuando tú tienes una herida, los leucocitos o glóbulos blancos corren como un ejército y sacan todos sus escudos, sacan sus M1, sacan sus ametralladoras y no permiten que los microbios invadan el cuerpo. Son los defensores o el departamento o la Secretaría de la Defensa del cuerpo humano. Y por último lugar tenemos la hemoglobina. La hemoglobina se encuentra dentro de los eritrocitos o dentro de los glóbulos rojos. Y la hemoglobina es una sustancia tan misteriosa que tiene afinidad al oxígeno, llevando el oxígeno a todas las partes del organismo. Después la sangre recoge otra vez los desperdicios de los tejidos, o sea, el dióxido de carbono, y los descarga en los riñones, los descarga en la piel y vuelve a cargar otra vez el oxígeno de nuevo, repitiendo este ciclo cada 23 segundos. Vamos a ver en la Biblia en esta noche, en primer lugar, la creación del cuerpo y la corrupción de la sangre dentro del organismo del ser humano. En el libro del Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, con estos datos científicos que hemos analizado en esta noche, creo que vamos a tener más luz acerca de nuestra conferencia. Génesis 1, 26 al 27, la Biblia dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Capítulo 2, versículo 16 y 17. Dice la Biblia que mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos entonces aquí en el capítulo 2 también, en el versículo 7, que dice la Biblia que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. La palabra aliento es la palabra chai yashmi en hebreo y está en plural. Sopló alientos de vida y fue el hombre un ser viviente. Vamos a reconstruir esto en nuestro siglo XX y vamos a entender qué hizo Dios cuando sopló dentro de nosotros. Dios había creado dos clases de creación en el universo. La primera palabra que se usa en el libro del Génesis para crear es la palabra hebrea bara, con B grande. Y la palabra bara significa en el hebreo crear de la nada. Dios dijo que aparezca el universo y de la nada apareció de repente una bola de tierra, aparecieron las estrellas y fueron creadas todas las cosas. En segundo lugar, de las cosas que ya estaban creadas, Dios creó otra cosa. Fíjense ustedes que cuando lean el Génesis van a encontrar que Dios le dijo al mar que produzcan las aguas seres vivientes. Entonces los seres vivientes fueron creados de algo que ya existía. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó también de algo que ya existía, y les estoy hablando a ustedes de la parte física del hombre. Agarró Dios el polvo de la tierra. El polvo tiene 4 gases, nitrógeno, oxígeno, carbono, tiene 17 elementos químicos, calcio, flúor, azufre, potasio, etcétera, etcétera, y de ese polvo de la tierra, Dios creó el sistema nervioso, los músculos, el cerebro, los ojos, pero Adán estaba totalmente como una estatua. Y entonces Dios sopló dentro del hombre la sangre, porque la vida está en la sangre. Y en cuanto el hombre recibió la sangre, comunicada por el Espíritu Santo, la sangre comenzó a correr dentro del hombre y el hombre abrió los ojos,
cobró conciencia y dijo, repito lo que dijo Sócrates hace aproximadamente 2300 años, pienso, luego existo. Existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa. Esta causa tiene que ser justificada. Esta causa justificada tiene una razón de ser. Y si hay una razón de ser para mi existencia, alguien superior a mí tiene que existir. Sócrates llegó, siguiendo la lógica más elemental, a la conclusión que existía un Dios. Pero vemos a continuación también en el pasaje que leímos, que después de que Adán comenzó a caminar y a cobrar conciencia con el universo, con su alma, el espíritu lo contactaba con Dios y el cuerpo físico con el mundo, Dios no creó al hombre un robot. Dios le dio al hombre una libertad que es la característica más grande de toda la raza humana. La característica de que tú y yo podemos escoger vivir como querramos. ¿Se imaginan que Dios nos hubiera creado robots? Muy fácil, nos hubiera dado cuerda y nos hubiera dicho, no hay ningún problema, siempre sean buenos. Y yo soy poderoso y puedo hacerlos que sean buenos, y en verdad podía. Pero en su sabiduría y en su profundidad de sus pensamientos, en su beneplácito de su voluntad, a Él le plació, de acuerdo al conocimiento de su voluntad, crear una raza con la característica y la libertad de poder escoger entre el bien y entre el mal. El hombre decide y le dice a Dios, no quiero tu vida, quiero independizarme, y el momento que el hombre se independiza de Dios, damas y caballeros, algo le pasó a la sangre del ser humano. La sangre, el pecado afectó la sangre y la sangre se comenzó a descomponer. La sangre por el pecado se volvió corruptible. Y por eso Adán comenzó en el momento que pecó a tener un degeneramiento celular interior en su organismo. Dicen los científicos que cada 7 años tenemos una renovación celular completa de todo el organismo. Las células que mueren, menos las nerviosas ni tampoco las cerebrales, que son irreparables e insustituibles. Entonces, desde Adán hasta nuestros días, todos estamos comunicados, dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 26, en el mensaje del apóstol Pablo a los filósofos, nos dice la Biblia en el capítulo 17 de los Hechos, versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces Adán cae, se corrompe la sangre, y de Adán a nuestros días, damas y caballeros, todos nosotros hemos nacido infectados. Todos nosotros hemos nacido con una enfermedad, y la enfermedad está en la sangre, porque la vida está en la sangre, y dice la Biblia que estamos muertos, tanto físicamente como espiritualmente, delante de los ojos de Dios. Entonces todos los seres humanos, blancos, negros, amarillos y rusos, fuimos hechos de la misma sangre. Por lo tanto, todos los seres humanos estamos bajo sentencia de muerte. En el libro del Génesis capítulo 9, Génesis capítulo 9, vamos a comenzar en esta noche a analizar, después de ver la corrupción de la sangre dentro del hombre, por qué en el Antiguo Testamento comienza Dios a recordarles a todos los seres humanos que la vida está en la sangre y que no podían comer sangre, etcétera, etcétera. Y el primer mandamiento está en Génesis 9, versículo 4, dado a Noé. Dios le dice a Noé, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Este mandamiento le fue dado a Dios se lo dio a Noé después del diluvio, porque la vida está en la sangre y no en la carne. Dios permitió que el hombre comiera carne, pero sin la sangre. En el libro de Levíticos, capítulo 7, versículos del 26 al 27, encontramos también
los mismos detalles. Levítico 7, 26 al 27. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Tú me puedes decir en esta noche, bueno, Señor, pero no estamos bajo la ley. Y ese mandamiento fue dado bajo la ley a los judíos. Y quiero decirte que cuando Dios le dio el mandamiento a Noé, Noé no vivía bajo la ley. Noé no vivía bajo la ley, pues él vivió 1000 años antes de que la ley fuera dada. Y en el Nuevo Testamento, vamos a ver en el capítulo 15 de los Hechos, lo que pasó en el primer concilio, de la iglesia cristiana. Vemos en el capítulo 15 de los Hechos que Pablo y Bernabé tuvieron que venir a Antioquía, pues los judíos insistían que los creyentes gentiles tenían que circuncidarse y guardar la ley. El libro de los Hechos, damas y caballeros, es un libro narrativo, es un libro en transición, y ningún cristiano puede sacar doctrinas del libro de los Hechos sin tomar en cuenta las epístolas. Y si alguien dice, es que en el capítulo 2 de los Hechos hablaron todos en lenguas y vino Pentecostés, imagínense a los judíos después del Mar Rojo. Oh Dios, ábrenos el Mar Rojo. Damas y caballeros, Jesucristo es el mismo, hoy, ayer y para el futuro, en esencia, en santidad, en justicia y en amor, pero no es el mismo en su manera de actuar con nosotros. Si Dios abrió el Mar Rojo en el pasado, no tiene por qué abrirlo 1000 años después. Y puede haber sido un solo hecho en toda la historia que Dios hizo y no lo vuelve a repetir. Lo que sí repite Dios es la llenura del Espíritu en nuestras vidas, y sí repite los milagros, pero no como una forma de demostrar que Él es Dios, sino como una forma solamente de mostrar al mundo que Él realmente vive por los siglos de los siglos. Entonces aquí había un merequetengue, damas y caballeros, aquí en la iglesia de Jerusalén, como ustedes no se imaginan. Si ustedes creen que aquí tienen pleitos en esta iglesia o en cualquier otra iglesia, el concilio que presidió Bernabé y San Pablo era algo tremendo. Por primera vez, ellos tenían que poner en claro qué cosa del Antiguo Testamento debería quedarse en el Nuevo Testamento y qué cosas deberían abolirse. Entonces encontramos su decisión en el versículo 28 y en el versículo 29. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. 1, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. 2, de sangre. 3, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pásenla bien. ¿Qué fue lo único entonces que sigue en pie y sigue vigente en el Nuevo Testamento? Ningún cristiano en el siglo XX puede comer sangre, y me refiero a los tacos de moronga. Posiblemente todos nosotros lo hemos comido en incredulidad y en ignorancia. Pero cuando tú comprendes que la sangre representa la vida, y que como la vida tiene un conocimiento y un precio maravilloso para los ojos del Dios de la Biblia, nosotros tenemos que seguir respetando la vida del ser humano, y por eso el cristiano en el siglo XX no puede comer sangre. ¿Y por qué no debe comerse la sangre? Repito, porque la vida está en la sangre, y la vida a los ojos de Dios es sagrada. Al soplar Dios en el hombre y darle la sangre, el hombre fue hecho un alma viviente, y Dios quiere que respetemos este hecho, puesto que era su aliento, algo que salió del mismo. Y el aliento que tenemos dentro de nosotros es la sangre corrompida, pero es la vida que Dios nos dio. Comer sangre sería insultar la vida misma de Dios, pues la vida está en la sangre. En segundo lugar, ¿por qué no debe comerse sangre? Porque la sangre era el único precio para comprar la redención del hombre. Era el único precio para comprar la redención del hombre. Cuando el hombre pecó, su sangre se corrompió por el pecado y tuvo que morir, y para redimir a este pecador muerto, le tenía que ser impartida vida. Ninguno de los descendientes de Adán podía suplir esta sangre incorruptible, porque en Adán todos pecamos.
Los ángeles no podían suplirnos la sangre, porque los ángeles son espíritus. Entonces, ¿cómo podía solucionarse el problema? Dios quería que volviéramos a vivir, pero se nos tenía que hacer una transfusión de sangre. Entonces, maravilla de maravillas, Dios soluciona el problema de la sangre corruptible del ser humano con el nacimiento virginal del Hijo de Dios. Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 20. Vean de qué maravilla Dios pone solución al problema de la sangre que el hombre nació infectada. En otras palabras me refiero al pecado. Sí, damas y caballeros, el pecado se encuentra en la sangre. Dice Mateo capítulo 1 del 18 al 20, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntaran, antes de que se fueran a Cancún de luna de miel, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Damas y caballeros, por el hecho de que el pecado afectó la sangre del hombre, Cristo tenía que nacer de una mujer, pero al mismo tiempo el Redentor y el Mesías tenía que nacer sin sangre humana. Así que el problema de la redención del hombre fue solucionado con el nacimiento virginal de Jesucristo. Cristo podía participar de la carne de Adán, pero Cristo no podía participar de la sangre del ser humano. Entonces Dios provee maravillosamente para que su Hijo naciera perfecto, naciendo de una mujer, pero sin una gota de sangre de Adán en sus venas. La Biblia nos muestra en el capítulo 4 de los Hebreos que el Señor Jesucristo era sin pecado. O sea, no había heredado la sangre humana. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 7, versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. ¡Oh, qué maravilla lo que Dios hizo! Pues conocemos todos en el origen científico de la sangre, que la sangre que fluye por las arterias de un feto en el vientre de su madre no se deriva de la madre, sino es producida por el mismo feto. ¿Sabían ustedes eso? Después de que el esperma entra en el óvulo y el feto comienza a desarrollarse, la sangre aparece también. Y desde el tiempo de la concepción, escuchen esto, desde el tiempo de la concepción hasta el nacimiento, la madre no le da al feto una sola gota de sangre. Aun cuando la madre nutre al feto con proteínas, sales, carbohidratos y minerales, y los desperdicios del feto regresan a la madre, no existe en este proceso completo un solo intercambio de sangre. ¡Qué provisión tan maravillosa de Dios! Cuando Dios, al criar a la mujer, la diseña a la mujer para que la mujer no le pase la sangre a sus hijos. La Virgen María nutrió el cuerpo de Cristo y Cristo vino a ser la semilla de David, de acuerdo a la carne, pero el Espíritu Santo proveyó la sangre incorruptible del Hijo de Dios. Por esta razón la sangre de Cristo es divina. Por esta razón la sangre de Cristo es inocente. Y por esta razón la sangre de Cristo es incorruptible. Damas y caballeros, cuando Cristo fue enterrado en la tumba, su cuerpo no podía descomponerse. ¿Cómo podía descomponerse si la sangre de que él tenía dentro era incorruptible? ¿Cuál fue entonces el remedio para el pecado para nosotros?
Entonces la Virgen María no podía tener relaciones con José, porque si José hubiera tenido relaciones con María, la sangre viene a través del Padre. Y el Hijo de Dios hubiera nacido infectado con la sangre. Por eso el nacimiento virginal de Cristo es una de las doctrinas más fundamentales de la vida cristiana. Y cualquiera que niegue el nacimiento virginal de Cristo está atacando directamente el plan de la redención. Porque negar el nacimiento virginal de Cristo es negar que Cristo no tenía pecado. Es decir, que era un hombre como nosotros, y la Biblia dice que Él fue hecho más sublime que los cielos, y Él no podía morir en una cruz con una sangre como la nuestra, porque la nuestra estaba infectada. San José no podía meterse con María, tenía que nacer de la obra y de la gracia del Espíritu Santo. Damas y caballeros, ¿han comprendido esta noche por qué Cristo tenía que nacer virginalmente? Para no heredar la sangre del ser humano. Por esta sangre todos participamos, y el pecado requería la limpieza lógica de una sangre sin pecado. Y encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis en toda la Biblia el mensaje que la sangre nos es dada para expiar el pecado. Entonces Dios les dice a los judíos, van a entrar al tabernáculo y antes de que entren van a matar un animal, van a matar un ave, van a matar una tórtola, porque todas las veces que la sangre era sacada del animal y rociada por el sacerdote en los 4 dinteles del propiciatorio, estaba apuntando el Antiguo Testamento todo desde antes como una sombra hacia la muerte y hacia el sacrificio de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento son antitipos de los tipos del Nuevo Testamento. Son ejemplos, son ilustraciones para que nuestras cabecitas comprendamos las cosas espirituales por medio de ilustraciones terrenales. Y todo nos es dado como un ejemplo a nosotros, los que hemos alcanzado los siglos venideros, para que podamos entender cuál era el significado de la sangre de Cristo en el Antiguo Testamento y por qué la Biblia es un libro tan sangriento, porque la vida del ser humano se encontraba en su sangre. La sangre de Cristo era una sangre incorruptible y pues estaba limpia de pecado. El pecado trae corrupción, pero donde no hay pecado no hay corrupción. Cada gota de la sangre de Cristo que cayó de su cuerpo existe todavía. Y está tan fresca como cuando salió de sus heridas hace 2000 años. Aunque su cuerpo estuvo 3 días y 3 noches, repito, en la tumba, el cuerpo de Cristo no podía descomponerse. Aquí hay muchos doctores en esta mañana y les pueden decir que inmediatamente que un cuerpo muere, la sangre se coagula, pero en segundos. Y si le sacan la sangre a un cuerpo y lo comienzan a tratar para poder disecar al cuerpo y mantenerlo, tienen que poder disecar a un ser humano o a un animal sin la sangre, porque lo que descompone la carne es la sangre. Cristo presenta entonces, cuando Él muere en la cruz del Calvario, toda su sangre es escurrida. Le escurría por los ojos, le comenzó a escurrir en el pretorio por los chicotazos, le escurrió por las manos que le taladraron, le escurrió por la lanza que le clavaron en el pecho, y cuando salió toda la sangre de Cristo, hasta la última gota, el cuerpo de Cristo quedó en la cruz sin sangre, y la sangre o la vida de Cristo estaba siéndonos transmitida a nosotros los que la aceptáramos. Y cuando tú recibes a Cristo, algo maravilloso pasa, se te hace una transfusión de sangre, y al entrar Cristo a tu vida, al entrar la sangre de Cristo a tu vida, tú eres otra persona porque vuelves a vivir. Esta misma sangre de Cristo sigue intercediendo por nosotros. Los sacerdotes terrenales repetían los mismos sacrificios que no podían expiar los pecados, pero Cristo, habiendo derramado su sangre, lo entierran durante 3 días, y en la mañana cuando resucita Cristo, llegan unas mujeres y Cristo les dice, no me toquen. ¿No se acuerdan de eso? Y más adelante, el mismo día, en la noche, se acercan y le abrazan los pies. Muchos me han preguntado, oiga, ¿cómo puede usted compaginar esos 2 encuentros de las mujeres con Jesucristo? Muy sencillo, cuando Cristo se les apareció en las mañanas a las mujeres,
no había subido al trono de la gracia a llevar la sangre. Entonces ese mismo día, el tercer día de su resurrección, subió al trono de la gracia, ofreció la sangre porque hay un tabernáculo, igual que el terrenal aquí abajo, allá arriba, y presentó la sangre y le dijo: Padre, el pecado y la justicia que tu santa ley demandaba han sido saciadas. Ahora hay una base legal y judicial para otorgar un perdón a nosotros que no merecíamos legalmente. Y ahora, en base a esa sangre preciosa, incorruptible y divina del Hijo de Dios, Dios te ofrece un perdón que solamente puede ser alcanzado por medio de la fe en su Hijo. Cristo sube al trono de la gracia y ofrece la sangre y baja a la tierra el mismo tercer día. Y cuando ya había ofrecido la sangre, las mujeres podían tocarle, porque ahora Cristo había bajado. La composición molecular de Cristo ya no tenía sangre. Ahora el cuerpo de Cristo podía atravesar, las moléculas no podían detener que el cuerpo glorificado de Cristo atravesara la pared, pero al mismo tiempo que atravesaba la pared, Tomás se acerca y cuando le dice Cristo: pon tus manos, Tomás no se le fue la mano así, tocó algo sólido, estaba tocando una llaga, estaba tocando una herida en su costado. Al mismo tiempo que el cuerpo de Cristo podía desmaterializarse, podía materializarse a voluntad. Damas y caballeros, este es el cuerpo que se nos va a dar a nosotros. Un cuerpo que no estará limitado por el espacio ni por el tiempo. Un cuerpo que no estará limitado por la materia. No habrá lágrimas, ni habrá dolor, ni habrá que una bola, ni que cáncer, ni que nada. Seremos perfectos como Él es perfecto en el cuerpo que Dios ha prometido a aquellos que han confiado en su muerte y en su sangre preciosa. Leemos nosotros también en la Biblia de transfusiones de sangre y oímos ahora en el mundo actual de transfusiones de sangre, y muchas vidas están siendo salvadas por estas transfusiones de sangre. Pero la más grande de todas las transfusiones es cuando un pobre pecador, muerto en delitos y pecados, acepta la sangre de Cristo para su salvación. Un banco de sangre es un lugar donde guardan sangre que personas donan gratuitamente. Poniendo ciertos preservativos en esta sangre, la sangre puede ser usada durante 2 o 3 años para casos de emergencia dentro de 4 años. De esta manera siempre hay sangre disponible para salvar las vidas. En la Cruz Roja tienen banco de sangre, en los hospitales tienen banco de sangre. Damas y caballeros, todo esto se compara con algo que Cristo hizo hace 2000 años. Un hombre dio toda su sangre en la cruz del Calvario y abrió un banco de sangre cuya sangre sirve para toda clase de personas en esta noche. Y es gratis. Esta transfusión es hecha por el Espíritu Santo. Esta sangre no necesita preservativos, pues es sangre incorruptible. ¿La quisieras tú en esta noche aceptar? Quisieras recibir la transfusión que el Espíritu quiere hacerte y comprenderte que te estás muriendo, apestas a los ojos de Dios, porque te estás pudriendo espiritualmente. Eres una persona que vives, pero vives exactamente igual que los animalitos. No tienes propósito, tus pecados te separan de Dios. Ven a Cristo en esta noche y acepta por la fe en su muerte, por su sacrificio expiatorio, lo que Dios te ofrece gratuitamente. Porque todos ustedes, los que quieran vivir, vengan y beban de las aguas de la vida gratuitamente. Les pido a todos inclinar el rostro. Oh Señor, gracias en esta noche por mostrarnos que ahora en Cristo Jesús nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos a ti por la sangre de Jesucristo. Porque por medio de Él reconciliaste todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Gracias por iluminar nuestro entendimiento esta noche y mostrarnos el valor que tú le das a la sangre en tu palabra. ¿Y por qué le das este valor? Porque contiene la vida de una raza que tú creaste para adorarte. Contiene la vida de tus criaturas y contiene la vida en los que te hemos aceptado. Contiene la vida del Hijo de Dios. Gracias por tu sangre incorruptible, por tu sangre divina, por tu sangre preciosa. Y si confesamos nuestros pecados, esta sangre está tan fresca como hace 2000 años. Porque la misma sangre que nos perdonó hace 2000 años, nos continúa lavando y perdonando todos los días.
porque es sangre incorruptible, es sangre del Hijo de Dios. Oh Dios, si tú has dicho en tu palabra que sin este derramamiento de sangre, si la vida no era sacada de la carne, no podría haber perdón de pecados. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En esta noche, la única condición para acercarnos a tu trono es a través de la sangre de Jesucristo, a través de su muerte y de su resurrección en el monte Calvario. Vengan todos ustedes en esta noche, los que han creído que la sangre de Cristo es preciosa, los que han creído que tiene poder para transformar tu vida, y los que quieren en esta noche salir con una transfusión que te va a dar vida después de la vida. Y con sus rostros inclinados, hoy que Dios te ha tocado, que tu corazón ha sido preparado por el Espíritu Santo, no le rehuses, no te endurezcas, ven y acógete a esta sangre preciosa, la sangre incorruptible del Hijo de Dios. Y si hay alguien en esta noche que quisiera aceptar este lavamiento de esta sangre, esta limpieza interna que Cristo te ofrece, te pido que te arrepientas de tus pecados, que confieses y que reconozcas que eres un pecador delante de Dios, que estás infectado, estás enfermo espiritualmente, y tu mente y tu cuerpo están sufriendo las consecuencias de la desorientación, la frustración y la amargura que trae esta infección con la cual nacimos. Tú me puedes decir esta noche, yo no tengo culpa de haber heredado una enfermedad de la cual no soy culpable. Y yo te quiero contestar esta noche, no eres culpable de la herencia, eres culpable en esta noche de no querer aceptar la medicina. Acepta la medicina y después puedes hablar lo que quieras con Dios. Ahorita reconoce que la necesitas. Y es la sangre de Cristo la que te puede limpiar y perdonar.